Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un gusto encontrarnos nuevamente y darles la bienvenida al ciclo 2022 de charlas técnicas que hacemos ya desde hace 5 años junto a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, a quienes agradecemos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento, ¿sí? Para que ustedes puedan, que están del otro lado, puedan tomar mejores decisiones o resolver sus problemáticas de producción. Así que es un gusto para nosotros y una gran ventaja poder contar con la facultad que nos apoya en este sentido. Para ello, justamente, está con nosotros Karina Álvarez, que es secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la facultad, para que dé la apertura formal e institucional a este nuevo ciclo 2022. ¿Cómo estás, Cari? Buenas ¿Qué tardes. tal, Ramiro? Buenas tardes. Bueno, un gusto una vez más, ahora en el 2022, iniciar un nuevo ciclo de charlas técnicas con Agroconsultas, con quien venimos ya interaccionando hace muchos años, y esta posibilidad de, a través de esta unión virtuosa, poder llegar a más cantidad de gente, a más público, y que es muy enriquecedor para ambas partes, porque brindamos y transferimos lo que fuimos investigando y a través de distintos actores nuestros, porque algunos son posgraduados nuestros, otros graduados, otros están en la facultad, pero también recibir ese feedback del medio productivo que nos permite seguir trabajando juntos y buscando nuevas soluciones. Que así, bueno, un gusto, Ramiro, en iniciar este nuevo ciclo y que sean muchos más, ese es el deseo, y bueno, seguir adelante hoy, y ya vengo anunciando, con una graduada de posgrado, ¿no? Que así dejo ahí sentado, Ramiro, para que comiences. Bien. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto enorme. También por el hecho de haber pasado varios de los integrantes de Agroconsultas por la FACU, así que doble gusto. El ciclo va a estar compuesto por varias charlas, ¿sí? Aproximadamente haremos unas 20 en el año, luego vamos a estar comunicando todas las temáticas, pero habrá de diversas temáticas. La charla de hoy, la primera, es sobre cultivo de servicios según el objetivo que buscamos, y para eso va a estar una graduada de posgrado de la facultad, que es Miriam Barraco. Miriam es investigadora del INTA, del INTA General Villegas, más específicamente, que es quien va a estar a cargo de esta charla. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Todo bien por allá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramiro. Bueno, hola, Karina. Todo bien por Villegas y bueno, muy contenta por la invitación a participar de este ciclo de charlas. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Miriam. Yo solo dejarme que le aclare algo a la audiencia para luego darte paso a vos que empieces con tu disertación. A todos comunicarles que, como siempre lo venimos haciendo, tienen la posibilidad de dejar consultas para Miriam, en este caso, con comentarios debajo del reproductor, ¿sí? Pero, a diferencia de otros años, este año lo que vamos a poner a disposición de ustedes es la posibilidad de que, ni bien termine la disertación, la presentación de Miriam, en este caso, puedan acceder a una reunión con la herramienta Zoom, para que puedan intercambiar con Miriam y realizarles consultas cara a cara, de manera virtual, pero cara a cara. Es decir, cuando ella termine su disertación, van a ver que va a aparecer en pantalla un QR para que escaneen y puedan acceder a la reunión de Zoom de consultas, o también vamos a compartir debajo en los comentarios un link para que puedan hacer clic y acceder directamente a la sala de consultas. Así que esperemos que ese nuevo cambio sea productivo para ustedes y puedan aprovechar y tengan el tener la posibilidad de tener cara a cara a Miriam para evacuar sus dudas o discutir e intercambiar opiniones. Así que, dicho esto, ya, Miriam, te dejo para que inicies tu presentación y nos volvemos a ver luego en el espacio final. Bueno, tal como se mencionó, hoy vamos a hablar de los cultivos de cobertura, con qué objetivo los hacemos y cómo debemos manejar esos cultivos de cobertura de acuerdo al objetivo. A modo de hoja de ruta, cómo vamos a ir transitando esta charla, vamos a mencionar algunos de los objetivos que se usan los productores para hacer un cultivo de cobertura, y una vez definido ese objetivo, cómo es la estrategia de manejo. Esa estrategia pasa por ver qué especies vamos a seleccionar y vamos a sembrar, ya sean puras o en mezclas, qué estrategias de fecha de siembra, densidad, nutrición para ese cultivo de cobertura, el método de siembra, porque sabemos que en los últimos años también las siembras aéreas han cobrado cada vez más relevancia,
Y por último, el método y el momento de secado de ese cultivo de cobertura y cómo puede llegar a impactar en el cultivo que le sigue en la rotación. Nosotros sabemos que los cultivos de cobertura están ampliamente difundidos, no solo en región pampeana, sino también extrapampeana, y ya hay más de 20 objetivos por los que los productores hacen cultivos de cobertura. Algunos de esos objetivos apuntan a mejorar la fertilidad física, química, biológica del suelo, darle mayor diversidad a los sistemas de producción, competir con malezas, erosión. Pero una de las cuestiones que tenemos que tener en claro es que no le podemos pedir a un cultivo de cobertura que cumpla todos los objetivos a la vez. Es muy difícil con una mezcla o con un cultivo de cobertura en particular que podamos lograr todos los beneficios. Incluso a veces buscando un objetivo podemos estar con el manejo poniendo en peligro algún otro de los objetivos. Una de las cuestiones por las cuales los cultivos de cobertura empezaron a instalarse en el país fue porque se vio que cada vez estábamos con secuencias de cultivos fundamentalmente de ciclo estival, cada vez menos pasturas, cada vez menos cultivos de invierno, entonces pasábamos de un cultivo de verano a otro con los barbechos desnudos. Entonces, bueno, ahí, sobre todo, en caso de tener residuos con bajo aporte de biomasa, como soja, girasol, quedaban los suelos desnudos. También muchas veces, luego de un cultivo de maní, que sobre todo es laboreado, el suelo también queda desnudo durante el invierno y puede sufrir procesos de erosión. Y también en las últimas campañas los cultivos de cobertura se han metido en los sistemas mixtos o en sistemas tamberos, luego de silajes, por ejemplo, de un silaje de sorgo o de maíz, cuyo lote nuevamente va a veces a otro cultivo de cosecha o de silaje nuevamente. También otro de los objetivos por los cuales se ha visto cada vez más el uso de cultivos de cobertura es para mejorar el aporte de materia orgánica y mejorar la calidad física de los suelos. Nosotros sabemos que ante el avance de la agricultura continua en la Argentina y, como decíamos, consecuencias que tienen mucha participación de soja con bajo aporte de residuos, se ha medido en todo el país que los niveles de materia orgánica han disminuido notablemente, y esa pérdida de materia orgánica termina afectando otras propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Yo acá les muestro un terrón de un suelo que durante 15 años prácticamente tuvo 1 o 2 cultivos de maíz y de trigo, y el resto de los años estuvo en secuencias de soja. Podríamos decir, no es un monocultivo de soja, pero sí con alta participación de soja, donde vemos que este suelo ha perdido materia orgánica, ha perdido porosidad y ha perdido sobre todo actividad biológica. Esta pérdida de porosidad de los suelos lo que nos lleva es a la foto de la derecha, son situaciones reales de campos de productores, donde nosotros vemos cada vez más suelos compactados, con compactaciones superficiales o subsuperficiales, con escaso desarrollo de raíces, y con estos pisos, que son los pisos de las compactaciones, por esta pérdida de materia orgánica que se da muchas veces en los primeros 10-15 centímetros de suelo. Como nosotros decimos, bueno, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de estructura de los suelos, la aparición de compactaciones, hace que esos suelos pierdan la capacidad de captar el agua de lluvia. Entonces es cada vez más frecuente ver situaciones como la de esta foto, donde los suelos, ante eventos de altas precipitaciones, se encharcan cada vez más y en mayor superficies. Esta pérdida en la calidad de los suelos se fue dando lentamente, pero después de muchos años de secuencias con bajo aportes de residuos, y también corregir estos deterioros físicos de los suelos lleva a que lo podamos lograr en el largo plazo. Es decir, cuando nosotros pensamos en la inclusión de cultivos de cobertura, hay algunos objetivos que vamos a ver mejoras inmediatamente y otros que van a requerir del largo plazo.
Uno de esos objetivos es mejorar el aporte de materia orgánica y de calidad física de suelo. No lo vamos a lograr con un solo cultivo de cobertura, sino después de varios años de secuencias que incluyan cultivos de invierno y muchas veces son 5, 6 o más años. Otro de los objetivos por los cuales se están incluyendo cada vez más los cultivos de cobertura es porque hemos visto en varias regiones del país un ascenso de las napas a muchas veces profundidades que limitan la producción de los cultivos. Nosotros en varias regiones del país pasamos de sistemas mixtos con pasturas perennes que consumían entre 1000 a 1200 milímetros de agua por año, a rotaciones solamente con cultivos estivales que consumen entre 400 a 600 milímetros por año. Entonces, todo el exceso de precipitaciones generalmente ha ido a parar a recargar a las napas y que esas napas estén cada vez más en superficie. La inclusión de cultivos de cobertura en el invierno lo que permite es consumir agua, sobre todo en el primer metro, metro y medio de suelo, y mantener el suelo más seco para que esas napas estén un poquito más por debajo y los suelos tengan mayor capacidad de captar el agua de lluvia ante las precipitaciones que se dan en la primavera. Nosotros tenemos medido que en general cultivos de cobertura gramíneas suelen consumir agua hasta el 1,20 m, 1,60 m, y cultivos con raíces pivotantes como las vicias muchas veces pueden consumir hasta por debajo de los 2 metros. También muchas de estas napas en algunas regiones del país son napas salinas, entonces tener napas salinas cercanas a la superficie en muchos casos limita después la producción de los cultivos que están en la rotación. Tenemos algunos cultivos de cobertura que tienen una cierta tolerancia a presencia de sales, como son la cebada, el triticale, el trisepiro, la vicia en algunas situaciones de salinidad moderada también, el melilotus, que se pueden incluir en estos planteos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la cebada, por ejemplo, es un cultivo que tolera salinidad, pero no tolera encharcamientos. Entonces, si tenemos presencia de sales y encharcamientos frecuentes, una especie que tiene una mejor adaptación a estos ambientes es, por ejemplo, el triticale, que hemos visto que tiene muy buen comportamiento. También nosotros podemos hacer cultivos de cobertura para aportar nitrógeno a través de la fijación biológica, y acá estamos pensando en cultivos de coberturas leguminosas. En la foto yo estoy mostrando vicia villosa, vicia sativa, después vamos a ver algunas otras experiencias con tréboles que nos pueden llegar a aportar. Y otro de los objetivos por los cuales se han hecho cada vez más cultivo de coberturas es por la competencia con malezas. Nosotros estamos viendo cada vez la presencia de malezas resistentes, cada vez dependencia a mayor uso de herbicidas, y se ha demostrado ampliamente que los cultivos de cobertura compiten muy bien con las malezas de invierno, lo cual permite en algunos casos bajar muchísimo el uso de herbicidas, y también, bajo determinado manejo o selección de especies, podemos llegar a competir con malezas de ciclo estival y también en algunos casos, por ejemplo, prescindir del uso de herbicidas residuales a la siembra de un cultivo como puede ser maíz. Ahora sí pasamos a ver qué alternativas nosotros tenemos para diferentes estrategias o cultivos de cobertura. Las gramíneas son las especies más difundidas como cultivos de cobertura y tenemos diferentes especies y diferentes ciclos. Yo acá muestro una foto de un ensayo realizado en General Villegas, sembrado a fines de marzo, con una foto tomada en pleno invierno, donde vemos que el centeno, ciclo corto, ya a finales de julio, primeros días de agosto, ya se encuentra encañado, un centeno de ciclo intermedio está en principio de encañazón, y después tenemos en estadios vegetativos avena, triticale y trisepiro. Eso, para mostrarlo con datos, les muestro, por ejemplo, cómo son las curvas de acumulación de distintas gramíneas sembradas en la última campaña.
Acá estamos evaluando, por ejemplo, el centeno Donegal, que es un centeno de ciclo precoz muy difundido como cultivo de cobertura, sobre todo en La Pampa, San Luis y el oeste de la provincia de Buenos Aires, que vemos que es la línea roja. Este centeno, por su ciclo precoz, es el que rápidamente crece, cubre el suelo y encaña primero. Después evaluamos distintos triticales. Nosotros ya habíamos visto que había varios triticales que en general tienen un crecimiento inicial mucho más lento y se encañan entre 30 y 35 días después que el centeno. Bueno, en la última campaña estuvimos evaluando 2 materiales recientemente lanzados por el INTA Marco Juárez, un triticale bárbol, que es el que figura en color amarillo, de ciclo corto, un triticale molle de ciclo intermedio, que está con color gris, y otras especies tradicionales. Lo que vimos es que el triticale de ciclo corto varía mucho en su ciclo con respecto a los otros triticales, y se encaña unos 10-15 días después que el centeno. Los triticales de ciclo intermedio se parecen mucho a la mayoría de las avenas en cuanto a ciclo, y después triticales como Don Santiago, Concord, Ona, Espinillo, tienen una curva de acumulación de biomasa muy lenta al principio y se terminan encañando entre 30 o 50 días después que el centeno. Entonces, esto define claramente ¿qué especie podemos seleccionar? Si nosotros estamos buscando una especie de rápido crecimiento para tratar de quemarla lo antes posible, elegiremos un centeno. Si nosotros en cambio queremos una especie de ciclo largo y que consuma mucha agua, posiblemente nos podamos quedar con un triticale, y sobre todo los triticales de ciclo largo. ¿Cómo es el consumo? Hemos medido el consumo de agua. En general, las especies que tienen ciclo más corto, como los centenos precoces, consumen menos agua, las avenas hacen un consumo intermedio, y los triticales y los tricepiros, que son 2 especies de ciclo más largo, son las que más consumo de agua hacen. Entonces, nuevamente, estoy ante una campaña donde sé que me va a faltar el agua, tengo que buscar especies que consuman poca agua y sean muy eficientes, como pueden ser los centenos, o estoy frente a una campaña donde me sobra el agua, entonces elijo especies menos eficientes, como pueden ser los triticales o incluso hasta los cultivos de rehigras. Otra fotito para mostrarle, nuevamente, ensayos donde evaluamos diferentes centenos, avenas, triticales, y acá les muestro particularmente avena estrigosa. Avena estrigosa es una especie que nos gusta mucho por el desarrollo de raíces que tiene y cómo contribuye a mejorar la estructura y la infiltración de agua en el suelo. No obstante, hemos visto que es una especie muy sensible a heladas fuertes. Como muestro ahí en la campaña 2020, tuvimos durante el mes de junio y julio heladas muy fuertes y el cultivo de avena estrigosa prácticamente se secó con las heladas. Esto es algo importante para tener en cuenta, sobre todo en la medida que nos vamos más hacia el oeste. A los cultivos de cobertura, ¿los tenemos que fertilizar o no? Nosotros siempre pensamos que el cultivo de cobertura es un gasto más que una inversión, entonces todo insumo que le agreguemos a un cultivo de cobertura nos parece que incrementa significativamente su costo. No obstante, muchas veces nosotros estamos sembrando cultivos de cobertura en suelos que están muy empobrecidos, y por lo tanto, si no los fertilizamos, el desarrollo de esos cultivos de cobertura es muy pobre, aportan muy poca biomasa, no compiten bien con maleza, entonces estamos gastando en un cultivo de cobertura y estamos perdiendo mucho de sus beneficios. Yo acá les muestro varios ensayos que hicimos un año, donde el cultivo de cobertura era un centeno y contrastábamos el centeno sin fertilizar versus una fertilización baja de 40-50 kilos de fertilizante arrancador y 40 kilos de nitrógeno, y vemos que en algunos sitios hasta triplicamos la producción de biomasa. Esto es fundamental y es muy importante, sobre todo si nosotros queremos competir con malezas. Tenemos que tener cultivos de cobertura vigorosos y muchas veces la fertilización es requerida en estas situaciones. Otros ejemplos, otros ensayos que hemos hecho en las últimas campañas, también comparando vicia con fósforo, la línea amarilla.
vicia y centeno con fósforo, y después 2 centenos con baja y alta fertilización. En todos los casos vimos que la fertilización con fósforo mejora el aporte de biomasa, y sobre todo si nosotros tenemos que hacer quemados tempranos o intermedios. Estos quemados tempranos eran de mediados de septiembre, primeros días de octubre, y estos son de finales de octubre. Entonces vemos que muchas veces fertilizando con fósforo logramos acumular biomasa más rápido, entonces podemos quemar cultivos de cobertura con mayor biomasa, y sobre todo en las gramíneas el aporte de nitrógeno incrementa significativamente la acumulación de biomasa. Hay muchísimos estudios desarrollados en el país donde muestran que la fertilización con nitrógeno en gramíneas muchas veces permite adelantar el momento de secado entre 20 y 30 días, y eso puede ser muy importante cuando nosotros estamos ante años niño o neutro y tenemos posibilidad de baja recarga del perfil en primavera. ¿Qué pasa cuando el cultivo de cobertura es una leguminosa? Bueno, hay diferentes especies, yo le hablé, lo más difundido es Vicia villosa. Nosotros hemos evaluado Vicia sativa y Vicia villosa sembradas en igual fecha de siembra, y en general hemos visto mayor performance en Vicia villosa, porque es una especie generalmente que crece más durante el invierno y que tolera mucho más el frío. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos hacia el oeste o en situaciones más restrictivas, Vicia villosa tiene muchas más ventajas sobre Vicia sativa. En climas más templados, la producción de las vicias puede ser similares. También hemos probado tréboles. Acá yo les muestro tréboles alejandrino, trébol encarnado y trébol persa. Lo hemos sembrado en 2 o 3 campañas también, y lo hemos comparado con Vicia villosa. Y las conclusiones a las que hemos llegado es que si estos tréboles los sembramos puros, son de muy lento crecimiento inicial. Es muy importante estar sembrando muy temprano, porque si no el desarrollo durante el invierno es muy bajo. Y en general siempre la mayor productividad la seguimos teniendo con Vicia villosa. Por lo tanto, en general estamos pensando que estos tréboles generalmente conviene más utilizarlos en mezcla en los policultivos y no como cultivos de cobertura solos, puros, porque vemos que hay otras especies que tienen muchas más ventajas, sobre todo en producción de biomasa y en competencia con malezas. ¿Cómo impacta la fecha de siembra? La fecha de siembra es clave. Nosotros muchas veces decimos, tratemos de sembrar los cultivos de cobertura lo más temprano posible. Vicia es una especie que tiene muy lento crecimiento inicial, entonces todo lo que nosotros podamos ganar adelantando la fecha de siembra, podemos ganar en lograr cubrir el suelo mucho más rápidamente. Yo acá estoy mostrando, son 4 lotes sembrados en la campaña 2020 con distintas fechas de siembra, desde principios de abril hasta el 8 de mayo, y vemos ya en junio la diferencia de desarrollo que tenemos. En la medida que nosotros atrasamos la fecha de siembra, los cultivos de cobertura tienen un crecimiento muy lento, ocurre fundamentalmente en Vicia, pero en las gramíneas también se observa. Entonces, muchas veces, ante siembras más tardías, la estrategia pasa por incrementar la densidad de siembra. La fertilización es clave, y en muchos casos también precisamos de herbicidas residuales, porque sabemos que son mucho menos competitivos con las malezas en la medida que nosotros atrasamos la fecha de siembra. Otro punto clave es la inoculación de las leguminosas. Si nosotros queremos que estas especies fijen el nitrógeno de la atmósfera, nos tenemos que asegurar una muy buena inoculación. Si estas especies, como las vicias o los tréboles, no han sido implantados previamente en los lotes, no vamos a tener nodulación y no vamos a tener el aporte de nitrógeno que nosotros estábamos esperando. Yo acá les muestro un lote. Este lote había tenido una vicia 3 o 4 años antes, no obstante probamos tratamientos sin inocular e inoculados, y vemos diferencias muy significativas en el desarrollo inicial, en la cobertura y en la competencia con malezas.
Esto es clave, usar inoculantes y también, sobre todo, en siembras aéreas, en lo posible, usar inoculantes con algún protector para mantener un poquito más la viabilidad de esa bacteria. En este mismo ensayo, que nosotros evaluamos diferentes tratamientos de inoculación, es decir, el testigo sin inocular, en verde el inoculado y en amarillo y en rojo, perdón, el inoculante con el aditivo, estuvimos evaluando el año pasado 2 métodos de siembra. Sembrar a la vicia con sembradora versus sembrarla al boleo. Lo primero que nosotros vimos es que las siembras en línea, los cultivos de cobertura emergen mucho más parejos y mucho más rápidos. Ya prácticamente a los 12 días teníamos el cultivo implantado, mientras que en una siembra al boleo la emergencia empezó mucho después de un evento de lluvia, y fue mucho más lenta y fueron mucho menos las plantas que se lograron. Esto es muy común de productores que nos cuentan que en siembras aéreas muchas veces el stand de plantas logrados es muy bajo. Por eso hacemos hincapié que si las siembras se van a hacer al boleo, se traten de hacer lo más temprano posible para tratar de captar la mayor cantidad de precipitaciones y lograr mejores eficiencias de implantación. La vicia, como hoy dijimos, las gramíneas puede ser importante el fósforo y el nitrógeno. En la vicia es muy importante el fósforo. La vicia es un cultivo que tiene altos requerimientos de fósforo, y si nosotros estamos con muy baja disponibilidad, muchas veces estamos teniendo cultivos de vicia muy pobres y a veces hasta cultivos de vicia que no logran nodular. Yo acá les muestro algunos resultados obtenidos por Cristian Álvarez y Sergio Rillo en la zona de 9 de julio para vicia sativa, donde se muestra claramente que el aporte de fósforo a un cultivo de vicia incrementa entre un 30 hasta un 100% la producción de biomasa. Por lo tanto, si estamos en ambientes muy pobres en fósforo, la recomendación es fertilizar a los cultivos para lograr un rápido establecimiento, un mejor desarrollo de raíces y también una muy buena nodulación. Porque muchas veces la falta de nódulos puede estar asociado a problemas de acidez de los suelos, a baja disponibilidad de algunos nutrientes como pueden ser el fósforo. Hoy hablamos algo del ciclo de cómo son los ciclos de las gramíneas. Yo acá les voy a mostrar cómo es el ciclo de acumulación de biomasa de un cultivo de vicia villosa. Como yo les dije, los cultivos de vicia tienen un muy lento crecimiento inicial y una baja acumulación de biomasa durante el invierno, y prácticamente una duplicación o una acumulación muy acelerada desde septiembre en adelante. Nosotros estuvimos evaluando en el INTA de General Villegas distintas densidades, 10, 20, 30, 40 y 50 semillas por metro cuadrado para ver cuál era la densidad óptima. En general, la conclusión que tuvimos de estos experimentos era que debíamos tratar de apuntar a 30, 40 semillas por metro cuadrado para lograr cultivos que rápidamente cubrieran el suelo y compitieran con malezas. Usar densidades más altas, si bien cubríamos muy bien el suelo, muchas veces cuando sembramos cultivos muy densos, después por un efecto de sombreo, no se logra acumular más biomasa. Pero bueno, lo fundamental es ver esto, que durante el invierno los cultivos de cobertura crecen muy poco, las vicias, y que prácticamente la máxima acumulación la tienen durante el mes de septiembre y octubre. Esto es fundamental cuando yo a la vicia la pongo en una mezcla con una gramínea. El centeno, dijimos, es precoz y es de muy rápido crecimiento inicial. Se puede mezclar con vicia, pero tenemos que tener la precaución de usar densidades muy bajas de centeno. Estamos sembrando entre 3 y 7 kilos de centeno, eso equivale a unas 30 semillas por metro cuadrado, porque si sembramos densidades más altas, compiten mucho con la vicia y esa vicia tiene muy bajo desarrollo. Generalmente lo que estamos viendo en nuestros ensayos es que se comportan mejor en las mezclas especies que tengan ciclos más largos.
como pueden ser los triticales, los tricepiro o las avenas, porque se acompañan más en ciclo con las vicias y no son tan agresivos en competencia en los primeros estadios. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos a multiespecies? Las multiespecies tienen las ventajas que cuando yo estoy sembrando varios cultivos de cobertura, estoy aumentando la diversidad, la estructura de raíces y algunos beneficios. Yo acá les muestro en esta foto, hay centeno, hay vicia, hay nabo, acá hay avena, en este también hay avenas y triticales. Bueno, en general lo que vemos que cuando metemos policultivos, competimos muy bien con malezas, prácticamente acá en estos cultivos no tenemos ninguna maleza y no es necesario aplicar ningún tipo de herbicida. No obstante, podemos tener algunas complicaciones en cuanto al manejo. Cuando yo estoy poniendo especies diferentes, de diferentes familias, me encuentro muy condicionado, por ejemplo, en el uso de herbicidas. Prácticamente hay muy pocos herbicidas preemergentes y directamente no puedo usar herbicidas postemergentes porque termino afectando a alguna de las especies. Y otra contraindicación que le puedo tener, o complicación podríamos decir en el manejo, es que cuando tengo especies de diferentes ciclos, se me puede llegar a complicar definir en qué momento quemo o rolo ese cultivo de cobertura. ¿Lo hago en función del centeno que ya está encañado o lo hago en función de la vicia que posiblemente le falte un mes más de crecimiento? Bueno, esas son decisiones que cada productor lo deberá tomar de acuerdo a cuál es la especie que quiere que prolifere en la mezcla. Una alternativa es usar herbicidas diferenciales, matar este centeno o pasar un rolo, que se muera el centeno y que la vicia siga acumulando biomasa. Lo de las siembras aéreas, yo creo que es una alternativa muy interesante en aquellas situaciones en las que nosotros sabemos que por X cuestiones vamos a sembrar tarde. Es una muy buena estrategia cuando nosotros tenemos cultivos de maíces tardío. Generalmente, si no hiciésemos siembras aéreas, no podríamos estar sembrando un cultivo de cobertura después de un maíz tardío, entonces esto nos permite meter el cultivo de cobertura, maíz tardío, cultivo de cobertura, soja o cualquier otro cultivo que le siga en la rotación, o adelantar fecha de siembra y estar ganando en este desarrollo que yo decía inicial de los cultivos de cobertura. Por lo que nosotros hemos visto, tanto experiencia nuestra como de productores, la eficiencia de implantación de las siembras aéreas es muy variable y es muy dependiente de las precipitaciones que se dan desde fines de verano a principios de otoño. La recomendación es que si las siembras aéreas se hacen sobre cultivos de soja, las siembras se tienen que hacer antes de que comience la caída de las hojas para que ese mantillo que va cayendo tape a las semillas de cultivo de cobertura y se logren mejores emergencias. La desventaja que podemos tener es si nosotros hacemos siembras aéreas y no tenemos la posibilidad de aplicar fósforo y los lotes son muy pobres en fósforo, esos cultivos de cobertura pueden verse limitados en su crecimiento. Y otra cuestión a tener en cuenta en las siembras aéreas es que los lotes donde sembremos esos cultivos de coberturas tienen que estar libres de malezas, porque si ya tienen malezas emergidas, estamos poniendo un cultivo en superficie que ya es muy difícil que pueda competir con una maleza emergida. Acá yo les muestro algunas fotitos, bueno, cultivos de cobertura sobre maíces de fecha de siembra tempranas, muy bien desarrollados, ya encañados, en general con muy buena cobertura, y acá les muestro un cultivo de cobertura muy mal implantado. Este era un cultivo de maíz que inicialmente iba a ser, se iba a destinar a cosecha, después terminó siendo silaje y se había hecho una siembra aérea previa. Este es un lote muy compactado. En general, si nosotros tenemos lotes muy compactados, con durezas superficiales muy importantes, podemos tener logros muy pobres de cultivos de cobertura, porque una semilla dejada en superficie sobre un suelo compactado le cuesta poder ingresar la radícula, entonces las eficiencias son malas. Entonces esto es fundamental tener en cuenta. En estos lotes compactados muchas veces es preferible cosechar el cultivo y después entrar con una sembradora y hacerlos en la línea.
¿Qué pasa con el momento de secado y el consumo de agua? En la medida que nosotros demoramos el momento de secado, los cultivos de cobertura van a consumir más agua. Si nosotros elegimos, como dijimos recién, cultivos precoces como el centeno, tienen un rápido consumo de agua inicial y después podríamos estar secando más tempranamente. Las vicias, como se muestra acá en la figura, como tienen un crecimiento inicial muy lento, durante el invierno consumen muy poca agua, pero el incremento del consumo se da en el mes de octubre. Entonces, generalmente tenemos que ser muy cuidadosos si esas vicias nosotros pensamos quemarlas o rolarlas durante el mes de octubre, porque una vez que estos cultivos entran en floración, hacen un consumo de agua muy importante y, como les dije, en muchos casos las vicias pueden consumir prácticamente 2 metros de perfil. Entonces, esto es fundamental de monitorear. Acá no hay recetas, nosotros tenemos que monitorear cómo viene la campaña, cómo vienen los pronósticos, y si tenemos eventos con baja probabilidad de precipitaciones, muchas veces la opción puede ser adelantar ese momento de secado para no terminar con los perfiles totalmente secos y con escasa posibilidad de recarga. También lo que hemos visto que en la medida que nosotros atrasamos el momento de secado, septiembre, principio de octubre, fines de octubre, incrementamos el consumo de agua y el consumo de nutrientes de los cultivos de cobertura. Por lo tanto, nosotros acá mostramos en este ensayo la disponibilidad de nitrógeno a la siembra de un cultivo de maíz tardío de acuerdo a la fecha en que sequé el cultivo de cobertura. Cuanto más tarde yo sequé el cultivo de cobertura, menos disponibilidad de nitrógeno tengo para el cultivo de maíz. Fíjense, un secado temprano de una vicia, tengo muy buenos niveles de nitrato, incluso mejores que si hubiese tenido un barbecho. Pero una vicia secada tarde, también vemos que los niveles de nitrógeno son muy bajos. Entonces esto es fundamental, sobre todo cuando el cultivo en la rotación que le sigue es maíz. Es muy importante monitorear la disponibilidad de nitrógeno y corregir la disponibilidad en función de los niveles de nitratos. Muchas veces cuando uno seca tarde, a la siembra de los cultivos de maíz fines de noviembre, primeros días de diciembre, ve bajos niveles de nitrógeno, y cuando hace monitoreos nuevamente durante el mes de enero, ve que esas disponibilidades se incrementan. Fíjense acá, el cultivo de vicia en diciembre tenía 80 kilos, en enero ya superaba los 140 kilos, es decir, el nitrógeno aparece por mineralización más tarde. Sin embargo, en el centeno tenemos menos disponibilidad, tenemos 92 kilos. Yo acá les muestro algunas fotitos de diferentes cultivos de maíces. Sobre vicia vemos los cultivos de cobertura más verdes, sobre centeno vemos que hay hambre de nitrógeno, plantas más pálidas y de menor desarrollo, lo mismo que en estas fotos. Entonces, como mensaje, tengamos cuidado. Si nuestro cultivo de cobertura es vicia, vamos a tener un gran aporte de nitrógeno para el cultivo de maíz, pero si nuestro cultivo de cobertura es una gramínea, posiblemente tengamos inmovilización de nitrógeno y tengamos que estar muy atentos a corregir el nitrógeno en el maíz que le sigue en la rotación. Y por último vamos a discutir algo sobre la competencia con las malezas. Acá yo les muestro, bueno, testigos sin cultivo de cobertura, trébol subterráneo más nabo, trébol subterráneo, gramíneas, triticales, nabos. En general, cuando las especies tienen escasa producción de biomasa, son poco competitivas con las malezas. Lo que yo les decía hoy, los tréboles en general crecen muy poco en el invierno, compiten poco por malezas. Los cultivos mal fertilizados o no fertilizados en suelos muy pobres, también poca biomasa, poca competencia con malezas. En la medida que nosotros nos vamos a mezclas, como tenemos todo el suelo cubierto, generalmente tenemos muy buena competencia de malezas. Hemos visto en general que las gramíneas, centeno, triticales, sí están con altos aportes de rastrojo, en general son muy competitivas, ya sea con ortiga mansa, capiquí, rama negra. ¿Qué pasa con las malezas de ciclo estival?
Por ejemplo, el yuyo colorado es una especie que empieza a emerger desde septiembre en adelante. Nosotros estuvimos evaluando en el INTA de Villegas las diferentes camadas de nacimiento de yuyo colorado bajo diferentes cultivos de cobertura. En general, la primera camada de yuyo colorado es la que, donde se dan los mayores nacimientos, que se da generalmente primeros días de octubre, después hay otra en noviembre y otra en diciembre. El centeno, como es una especie de ciclo precoz, uno generalmente, dijimos, la secamos antes. Entonces, es muy buen competidor para malezas de invierno, pero es muy mal competidor para yuyo colorado, porque es un cultivo que lo secamos antes, que tiene un porte más erecto, entonces empieza a entrar la luz ahí a principios de primavera y empiezan a emerger los colorados. El triticale y el tricepiro, como tienen un ciclo más largo y en general porte más rastrero y cubren mucho más el suelo, generalmente la emergencia de colorado es menor. Y acá yo les muestro sobre una vicia de 6.000 kilos que cubrió totalmente el suelo, la emergencia de colorados no se dio en esta primera corte. En general lo que estamos viendo que para competir con malezas, sobre todo de ciclo estival, el rolado de los cultivos de cobertura es muy efectivo. Muchas veces nosotros estamos con cultivos de cobertura muy voluminosos, le pasamos el rolo que acuestan esos cultivos de cobertura, entonces el suelo queda muy cubierto y muchas malezas no emergen por falta de luz. Yo acá les mostraba, la vicia cubrió totalmente el suelo, no fue la que produjo mayor biomasa de todas las especies, pero fue la que cubrió mejor el suelo, por eso fue la que frenó esa primera camada de yuyo colorado. Acá nuevamente nosotros evaluamos el efecto residual de los cultivos de cobertura sobre las malezas en el otoño posterior. Estos son cultivos de cobertura de vicia, secada temprano, secada intermedia, secada más tarde, centeno secado químicamente y centeno rolado. Generalmente cuando las vicias nosotros las secamos temprano, liberan rápidamente el nitrógeno, se descomponen más fácil, entonces empiezan a emerger malezas más temprano. Si yo las vicias las seco más tarde, con altos volúmenes de rastrojo, generalmente ese rastrojo perdura más en el tiempo y perdura un poquito más el efecto residual. No obstante, si comparamos vicia con centeno o un triticale rolado, que son muy lignificados y le cuesta mucho descomponerse, se mantienen esos residuos durante mucho tiempo en el suelo y vemos efectos residuales de muy largo plazo. Esto es, por ejemplo, una foto de un maíz tardío de vicia en mezclas con triticale, de muy buen aporte de residuos al suelo y rolados, donde directamente no se usaron herbicidas residuales y donde no tuvimos emergencia de malezas. Y esta foto nuevamente es también a la cosecha de un maíz tardío, un cultivo de maíz que no tuvo cultivo de cobertura, ya vemos todas las malezas de invierno nacidas, capiquí, hay gamochaeta, rama negra, y acá vemos un cultivo de maíz sembrado sobre centeno rolado, ninguna maleza emergida. Entonces, por eso yo hablaba de que a veces es muy difícil lograr todos los objetivos a la vez. Generalmente, cuanto más tarde seco los cultivos de cobertura, que tienen más biomasa y están más lignificados, el efecto residual sobre las malezas es mucho mejor. No obstante, cuanto más tarde seco un cultivo de cobertura, consume más agua e inmoviliza nitrógeno. Entonces, cada cual deberá ver cuál es el objetivo que va a ser prioritario para definir el momento de secado de ese cultivo de cobertura. Bueno, como comentarios generales, lo que quiero dejar en claro en esta charla es que no hay recetas únicas, tenemos una gran diversidad de especies, tanto sea, yo hablé mucho de gramíneas y leguminosas, pero también hay crucíferas y otras nuevas especies que se están usando como cultivos de cobertura, que se adaptan a diferentes condiciones de suelo y de clima. No todas las especies proliferan en todos los ambientes. Sabemos que en ambientes cada vez más semiárido, el abanico de especies se nos achica mucho.
que nosotros tenemos que elegir la especie y el manejo del cultivo de cobertura, por un lado en función del objetivo y por otro lado en función de la campaña. En función de cómo sea el año, niña, niño o neutro, yo voy a definir si ese cultivo de cobertura lo voy a secar antes o después, porque yo no tengo que afectar al cultivo que le sigue en la rotación. Y por último, lo que quiero dejar en claro es que los cultivos de cobertura aportan soluciones de corto plazo en algunas cuestiones, como frenar la erosión, evitar la voladura de rastrojos, modificar la dinámica de agua, nutrientes, competir con malezas. Pero aquellos objetivos como mejorar el aporte de materia orgánica o mejorar la estructura de los suelos no se logran con un cultivo de cobertura, sino con un cambio en la secuencia que muchas veces dura muchos años y no vamos a ver el efecto inmediato. Muchas gracias por la atención y bueno, quedo disponible a las preguntas que pudieran surgir. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Muy claro, clarísima tu presentación, muy interesante. A mí ya también me surgen algunas consultas para hacerte. A la audiencia le decimos que, bueno, las consultas que puedan haber ingresado de manera escrita, probablemente Miriam las pueda responder por escrito también, pero los invitamos a que se sumen al espacio de consultas, y eso va a poder ser mediante un link que le vamos a pasar ahora mismo con una placa, una gráfica en la transmisión, donde van a tener un código QR para escanear con el celular y sumarse a una reunión de Zoom donde estará Miriam para responderles en vivo, o mediante el clic en un link que les vamos a compartir ahora mismo en uno de los comentarios debajo para que puedan hacer clic y también ingresar a la misma reunión de Zoom. Así que nos vemos allá a los que quieran participar.